Bueno, estimados ajedrecistas, los saluda Gastón. Bueno, vamos a ver esta posición. Esto corresponde a la clase número 3, que el tema que se está trabajando es la importancia del centro y su dominio. La importancia del centro y su dominio. En esta clase ya hemos visto unas partidas de Kasparov, hemos visto una partida de Tarras con Alekhine. Y ahora esta posición que están viendo en el tablero es una posición entre dos jugadores, uno de ellos me gusta mucho a mí, que es David Bronstein, uno de mis jugadores dilectos. David Bronstein juega contra Golombek, otro buen jugador de la época. En esta posición le toca jugar a las negras. Nosotros el tema que venimos estudiando es la importancia del dominio del centro, pero también ya vamos a empezar a hacer como énfasis en una idea importante, que es el centro sobre todo es valioso cuando uno lo domina, pero el centro todavía tiene dinamismo, es decir, tiene como posibilidades de movilizarse, y en esa movilización generar algún tipo de transformación de la ventaja, porque también es como muy importante entender que el dominio del centro es una ventaja, pero en el ajedrez las ventajas muchas veces van a tener que ir cambiando. Es decir, uno domina el centro, eso te da un poder. Ahora bien, ¿vas a ganar un partido por dominar el centro? Por dominar el centro no vas a ganar el partido. Pero si el dominio del centro, que es una ventaja, de repente se transforma en algún otro tipo de ventaja, ganar material, posibilitar un ataque arrollador o posibilitar la mejor coordinación de las piezas, bueno, van a ser otros los factores que van a definir que el dominio del centro se transforme en algún otro tipo de ventaja. Pero lo que es importante entender es que ese centro necesitamos como que mantenga siempre ese dinamismo para transformarse en algún otro tipo de ventaja. Porque si ese dinamismo se pierde y el centro está como compartido y cerrado y estático, es muy poco probable que podamos llegar a sacar ventajas de él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta posición que se está analizando, Bronstein tiene muy bien coordinados sus peones en la defensa del centro, y es un centro que, estando conquistado, todavía mantiene posibilidades dinámicas, ¿sí? Pero vamos a analizar ahora cómo siguió la partida a partir de este momento. Las negras en este momento jugaron F por E4, las blancas capturan F por E4 y ahora las negras hacen una jugada muy interesante, que es justamente ir a la destrucción de ese centro o ir a la invitación de que ese centro, ese peón avance. Entonces el caballo se retira a algún lugar. Ya vamos a ver que habría que pensar, por ejemplo, incluso en este retiro, aunque parezca medio alocado, pero el sentido de retirarse en ese lugar sería que el caballo dentro de un rato tendría un casillero muy cercano al centro, que es el casillero C5, casillero que queda muy interesante para su ubicación justamente a partir del avance. En cuanto, si nosotros llegáramos efectivamente a esta situación en donde el blanco avanza este peón, esa jugada además, eh, esa es la típica jugada que nosotros nos entusiasmamos rápidamente por hacer. Uy, avanzo el peón en el centro, ataco un caballo. Parece una jugada de mucho ímpetu, pero al mismo tiempo, este tipo de jugadas son las que uno tendría que meditar muy bien antes de hacer. ¿Por qué tengo que meditar muy bien? Porque yo, si voy a cerrar el centro, es decir, si el centro va a perder su dinamismo, si el centro va a quedar ya estático y quieto, y es lo que va a ocurrir acá, ¿sí? Yo voy a hacer cualquier macana para que lo vean. Es decir, si el centro queda así, ese centro ya no tiene prácticamente ninguna chance de transformación. Un centro con esas cualidades, con esas características, un centro que quedó estático, que ya no se puede modificar, ha perdido gran parte del sentido del dominio de esa situación del centro. Es decir, Bronstein en ese punto habría ya perdido mucho sin conquistar nada, el haber llegado a una situación en donde tenía cierto dominio del centro. Entonces, esa como jugada que nos está invitando a que avancemos tan alegremente, tendríamos que tratar de desestimarla lo mayor que pudiéramos, porque nuestro centro convendría más
que quede más bien con posibilidades todavía dinámicas. Y les decía que cuando si este peón avanzara, siempre que se produce un avance de peones, un peón cuando avanza la casilla que empieza a dejar débil es la que está a su costado. ¿Por qué? Porque es la que ya no puede controlar, ¿sí? Y en este caso además, al ser la columna B una columna donde ya no hay peón blanco, el casillero C5 se transforma como en un punto fuerte para ubicar un caballo negro. No digo una pieza negra, porque no es que tenga muchas piezas para ubicar ahí. Digo un caballo. El caballo muchas veces es como la pieza más importante que tenemos que pensar siempre en tratar de encontrarle casilleros centrales o cercanos al centro, que si además son débiles y son buenos puestos para ellos, los caballos tienen que tratar de dominar esos lugares. ¿Ven? Un caballo negro en ese lugar sería fantástico. Por supuesto que ahí vamos a tener que pensar la maniobra para que llegue a ese lugar. Por eso yo decía poner el peón en D6, caballo D7, caballo C5, porque un caballo ahí no lo van a poder expulsar fácil y por otro lado va a presionar con fuerza el centro del blanco. Bueno, pregunta del millón. ¿Creen ustedes que un jugador como Bronstein, que es un maestro, que es un gran jugador, se va a entusiasmar tan rápidamente en hacer D5? Bueno, claramente no. Acá ya hay que empezar entonces a tener un cálculo táctico también. El negro nos está amenazando peón por, porque con el 5 además nos ha puesto presión en el centro, peón por y caballo por. Pero, por rayos X, uno ya puede empezar a percibir algunas otras cosas, como que si yo sacara el alfil acá, si acá hubiera un caballo, bueno, ojo, porque podría ser capturado. Podría ser complicado también porque peón por, caballo por, peón por, caballo por, alfil jaque, pero el caballo tendría como retornar, cubrir el jaque y estaríamos fuera de peligro. O sea que alguna presión nos están ubicando, nos están poniendo. Pero acá el blanco hace una jugada fantástica, alfil G5. ¿Por qué esa jugada es tan buena? Porque en realidad con alfil G5, primero que va poniendo más piezas en despliegue que necesitaba el blanco, evidentemente, que ya que sus piezas vayan desplegándose y teniendo cada vez más acción. Por otro lado, ahora ya queda claro que jugadas como esta tendrían sus problemas porque al estar ya en una clavada relativa, ahí veríamos el poder de tener un centro dinámico. Me capturan en el 4, pero si mi centro sigue dominándolo y es dinámico, avanzo el peón y ahí ya tengo una ganancia concreta. Ese caballo ha quedado en una posición absolutamente incómoda. La estrategia típica para tratar de salir de esa situación de clavada, por supuesto que dejaría al rey en una posición absolutamente frágil. Con jugadas de este tipo, jaque, yo ya gano materiales, pero probablemente también pueda directamente armar posiciones de ataque imposibles de defender para las negras, ¿no? Bueno, entonces fíjense qué interesante. Bronstein, alfil G5 y se ve de nuevo el poder de que esto mantenga el dinamismo. Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve ese dinamismo? Para maniobras como esta. Es decir, voy a avanzar el peón, voy a definir las ventajas y la ventaja que tenía el dominio del centro se va a transformar en un ataque. Y ahí de nuevo entendemos esta lógica de lo que es una transformación de una ventaja, ¿sí? Bueno, por supuesto que al jugar alfil G5 las negras no están obligadas a entrar en esta línea y el jugador de negras es un maestro de ajedrez, entonces hizo la jugada dama C7, dama E7, perdón, que busca nuevamente consolidar el centro, sigue invitando a ver si el blanco logra hace esto, pero de nuevo, el blanco nunca se va a tentar, no debiera tentarse con hacer esa jugada. ¿Por qué avanzar ese centro aunque parezca una buena jugada si simplemente el caballo se va a ir y después se va a producir toda esa estabilización de la cual ya hemos hablado? Entonces, ¿qué hizo el blanco? Después de dama 7, el blanco jugó caballo C2.
excelente jugada porque defiende el centro, lo vuelve a mantener dinámico, no lo define, lo sostiene bien, lo defiende bien y por otro lado empieza a posibilitar lo que hace muy poquitas jugadas todavía no estaba, que es por ejemplo la coordinación de las torres entre ellas, algo más que importante que pueda suceder. Entonces, caballo C2. Bueno, el negro, insisto, sigue jugando con cierta precisión. Juegan dama D6 y vuelve a invitar, porque ahora pareciera ser que el negro ha logrado generar tanta presión sobre el centro blanco, ¿ven? Dama de 6, entonces amenaza con el peón, amenaza con la dama, amenaza con el caballo, es decir, está logrando presionar y presionar y presionar ese centro blanco y de nuevo invitando a que este peón o avance y se estatice y se estabilice, digamos, se haga estática la posición del centro, o el blanco coma. Comer sería una jugada muy fea porque permitiría al negro estabilizar un caballo en la mejor posición que puede estabilizarse, que es en el mismísimo centro del tablero, y la ventaja que teníamos con blanca de tener cierto dominio del centro se esfumó absolutamente, la perdimos completamente, no queda nada de nuestra ventaja blanca, y hacer una jugada como D5 nuevamente es una muy fea opción ya, de nuevo, porque el caballo se puede retirar tranquilamente. Acá ya podríamos incluso empezar a pensar en otros destinos para el caballo. Bueno, o volver a la idea que habíamos enunciado, caballo acá, y por ahí, en vez de venir por acá esta vez, venimos por A6 y por C5. Bueno, entonces hay que ver si logramos de algún modo sostener esta situación. Y Bronstein es una jugada brillante, que fue la jugada alfil H4. Esa jugada en realidad está defendiendo esta posición central, porque esa jugada de ganarse el peón del centro se vería refutada del siguiente modo. Alfil acá y la dama, ¿cómo hace para seguir defendiendo este caballo? Si hacen esa jugada, las blancas terminan de hacer esta clavada y el caballo murió. O sea que la jugada de alfil H4, una jugada preciosa, es una jugada que está previniendo la posibilidad de que el negro nos destruya y nos capture el centro. ¿Por qué? Por la maniobra que acabamos de decir. Tenés que defender el caballo y la única jugada sería acá y sonó tu caballo. Jugada preciosa, alfil H4, bueno, típica jugada de Bronstein. Por supuesto que podrían comer solamente una vez, pero comer solamente una vez tampoco es una buena estrategia para las negras, porque justo sería dejar el centro con el dinamismo que duele, con el dinamismo que efectivamente trae muchos problemas. Entonces las negras también van a tratar de mantener, esta opción a ver si el blanco en algún momento avanza o captura. Entonces después de alfil H4, juegan torre A8, otra pieza a las zonas centrales, y ahora las blancas alfil G3. Excelente, porque de ese modo se aseguran que no puedan ganarles de ninguna manera ni el peón de D4, pero ya la otra amenaza que se estaba empezando a plantear, obviamente, era la torre estar acá. La amenaza que estaba planteando era la captura y la captura del centro. Bueno, entonces alfil G3, nuevamente, las negras no pueden capturar. Las negras jugaron dama E7. Y ahora, hermosa jugada, caballo E3. Es evidente que ahora ya están pensando en sitios muy importantes en donde se van a poder ir ubicando las piezas. Caballo E3. Si no llegan a comer, inmediatamente ubicamos el caballo en una posición muy buena. Caballo F5. Peón por. Esto ha quedado bien estabilizado. Y si no llegaran a comer, aquí, por ejemplo,
¿Qué pasó acá? A ver, alfil G3, dame 7, caballo E3, D6, E por D4, caballo F5, dame 6, E por D4. Vamos a ver, si nos llegaran a comer en ese punto... ¿qué tendríamos que jugar? Tendríamos que hacer... A ver, no me queda claro qué pasó acá. ¿Por qué no jugar esta maniobra? Caballo F5, dama E6. Por... Caballo por... A ver, esta jugada puede ser muy molesta, ¿no? Dama G4. Estaría amenazando, entre otras cosas, y ni más ni menos que un jaque mate por allá. Estoy amenazando esta. Bueno, parece que el ataque blanco acá sería bastante peligroso, ¿no? Parece que el ataque blanco sería bastante peligroso. Chun chun. Bueno, en la partida, ¿cómo jugaron? En la partida, después de caballo E3, D6, alfil H4, volvió a la situación de la clavada, caballo D8, bueno, y ahora el blanco eligió una maniobra que me parece que ya hizo un cálculo de que va a ganar un poquito de material. Caballo D5, captura, captura, y donde veo que va a ganar, donde me parece que percibió que va a ganar material, C por D5, C por D5, es acá. Entonces jugó C6 para impedir esa maniobra. Dama B3. Rey H8. Torre a E1. H6. Dama A3. G5. Alfil G3. Caballo D7. Bueno, todo esto lo he pasado bastante rápido. Básicamente porque me interesaba ver que estudiáramos esa posición del centro, sobre todo, ¿no? Bueno, alfil B7, alfil B5, torre por. Bueno, hay que resolver este que está quedando en el aire. Jugó caballo CB8. Pero ahora, bueno, esta situación del centro se termina de caer, me parece. Alfil C4. Parece que tiene ganas de entrar con la torre en la séptima línea. Torre F8. Torre por F8. Dama por F8. Peón por. Uy, sonó. Si nos llega a comer con el caballo, le comemos el caballo, peón por, y le ganamos la dama. O sea que este peón por lo ha dejado en una posición muy incómoda. Caballo C5. Peón por. Caballo E4. Bueno, y la jugada de Bronstein. Excelente. D7. Ahora si vos me regalando la dama, si vos me comes, yo igual avanzo y corono. Bueno, lo frena, pero las piezas siguen entrando al ataque. Jaque. Y siguen entrando al ataque. Jaque. Si el caballo llegara a comer este alfil, nosotros nos comemos la dama y quedan completamente fritas
las negras. Si se escapa para allá, evidentemente ahora la dama entra ya al ataque y de nuevo están completamente fritas las negras. Se acaba el partido ahí. Bueno, pasé muy rápido la partida ya en estos últimos movimientos. A mí la partida me pareció sumamente interesante hasta este punto. Es decir, es lo que más me interesaba que estudiáramos en esta partida. Todo lo que fue ese proceso, esa como paciencia que tuvo el blanco hasta que llegó el momento en donde, bueno, decidió que se hiciese como esa transformación de el centro. Acá es cuando efectivamente se estabiliza, pero ya se estabiliza en una situación en donde estaba toda esa chance de ganancia de material y por lo tanto esa como obligatoriedad que hubo de como que se transformó la situación en dirección a una ventaja que era ya el ataque del blanco sobre puntos débiles y sobre ese mismo centro. Pero me interesó que cómo logró mantenerlo móvil al centro blanco durante muchas partes ahí del partido en donde había como una tentación muy grande de hacer D5 o hacer D por E5 y no era una buena opción. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta partida.